Está Juliana Gatas y Ale Sergi de Miranda, aquí en estas conversaciones en La Nación. Muchas gracias por venir. Por nada. Gracias por tenernos. Están presentando este disco fuerte que tengo aquí en mi mano, en el que se los ve vestidos de novios recién casados, pero invirtiendo los roles del novio y la novia. ¿Cuál es el concepto de este arte, por lo menos de tapa? Bueno, sí, como decís, hay un juego de roles. Si das vuelta y ves la contratapa, ahí está lo más usual por ahí y tradicional, pero bueno, trabajamos en el arte de tapa de los discos hace ya como 5 discos con Alejandro Ross, con quien nos juntamos a escuchar la música que vamos teniendo, le proponemos un título, un semiconcepto, algo a donde apuntamos, escuchamos la música, cenamos, ya somos amigos y nos entendemos mucho y cada vez más. Y él se le ocurrió googlear un poco imágenes de muñequitos de torta y cosas así, les disparó por ese lado y nos pareció... ¿Por el tema de las canciones o por dónde le vino? Por el título y por el... primero él pensó en la fuerza y la idea original eran 2 muñequitos de torta que la novia alzaba al novio, pero él le sumó, porque existían esos muñequitos, empezó a buscar y él le sumó que también que por qué no hacíamos, ya que íbamos a hacer la sesión de fotografías, que hagamos una vestido yo de novio y otra yo de novia y ella de novio al revés. Y después, bueno, terminamos viendo esa y elegimos esa, nos gustó más, que es como que nos parecía que decía mucho, de manera bastante delicada, digamos, que, no sé, que nos identifica como banda en el momento en que estamos, porque, bueno, es como que estamos más unidos que nunca como dúo. Después de 16 años de estar juntos, simbolizar en un matrimonio para mí es como crear una nueva base desde donde empezar a hacer el resto de la carrera que nos queda. También la fortaleza que el nombre tiene, Fuerte se llama, tiene que ver con eso, con que en todo este tiempo nosotros nos sentimos parados sobre una base de trabajo que hemos ido sosteniendo durante todo el tiempo y nos sentimos más fuertes que nunca, y por eso así le pusimos al disco. Y él hablaba de la fuerza de la mujer de levantar al hombre, pero bueno, después le sumamos también el cambio de roles, que también tiene bastante que ver con nuestra música de nuestros inicios. Siempre hemos jugado con, no sé, yo canto más agudo que ella, claro. Siempre usamos maquillaje. Todo lo referido a la ambigüedad siempre estuvo muy presente y al principio fue una cosa espontánea, después nosotros mismos jugamos mucho con eso, con el maquillaje, no de una manera provocativa adrede, sino por jugar con algo que estaba ahí. Bien. En la presentación que hicieron del disco estaban disfrazados, simularon una boda. ¿En los shows también va a haber este juego? Y algo estamos intentando trasladar, sin revelar demasiado, porque queremos que sea sorpresa. El 24 y 25 de mayo van a hacer nuevamente una ópera. Ópera, sí. Y vamos a volver a enlazarnos en matrimonio cuantas veces podamos, porque aprovechamos que es ficticio y que no tiene reglas, y vamos a hacerlo las veces que queramos o que al público le divierta. Bien. En cuanto a las colaboraciones, estuvo Jesús Navarro de Reik y Natalia Oreiro. ¿Cómo se fueron dando? Bueno, lo de Jesús fue un poco el deseo nuestro de escuchar la canción y ver que por ahí le podíamos dar un upgrade. Es una canción que se llama Enero, originalmente está compuesta para solista, pero cuando la escuchábamos nos parecía que le faltaba un toque más, y entonces fue como una especie de sugerencia conjunta. Cachorro ya había trabajado con Reik, nosotros conocíamos a los Reik, a Jesús, han grabado algunas canciones que yo compuse con Cacho para ellos, y teníamos buena onda con ellos, y aparte también es de la misma compañía. Este es nuestro primer disco con Sony, y Reik también son de Sony, entonces fue como una sugerencia de todos. ¿Qué les parece si quieren sumar? Ah, claro, obvio. Lo probamos, le escribimos a Jesús, se recopó porque le encanta Miranda, y bueno, y le mandamos la canción. Fue a la distancia la colaboración, pero nos encontramos. Él lo grabó en México, nos los envió y quedamos fascinados con su participación. Y lo de Natalia data es diferente. Nosotros la conocimos cuando hicimos Mista Cuarembó, la película esa que sobre el libro de Dani Umpi. A mí me habían llamado para escribir las canciones y
y ahí fue la primera vez que trabajé con ella. Y bueno, nos sentimos muy bien trabajando. Yo siempre la admiré y bueno, y de verla de cerca cómo hace todo, es como que aluciné. Y la invitamos una vez a cantar al Teatro Ópera cuando presentamos a Fari, hará unos 3 años, y vino a cantar y bueno, y en el escenario, viste, cuando todo se da como medio mágico, como que parecía que estábamos hechos del uno para el otro. En el momento Miranda y ella son 2 universos que congeniaban y la perfectamente. telenovela, ¿no? Es como claro, que el reino ella nos había invitado, habíamos hecho nosotros un cameo en una telenovela que ella había hecho con Adrián Suárez. El hombre de tu vida. La de la peluquería, no me acuerdo bien cómo era, o una... El hombre de tu vida. El hombre de tu vida, puede ser. Puede ser, que hacían musicales y... Y Suar cantó perfecta. Sí, una risa. Con Suar, ella y Suar, Sí, claro. sí, que cantaban canciones en cada capítulo. A ese, sí, nos invitaron ahí actuamos, siempre hubo una relación, y después de ese... Perdón, ibas a decir algo. No, y que en el ópera, además de sentir esa comunión con Natalia, que es una mega star y tiene tanto carisma, sentimos que a nuestro público, que ahí en las presentaciones de disco lo vemos así como más purista de Miranda, quedó fascinado, se habló muchísimo de la participación de ella y ahí dijimos, tiene que estar en un disco un día. Bien. Y este es el disco que le sigue a ese. ¿Y cómo definen este público? ¿Es más infantil? ¿Cómo Creo que lo ven? se parece mucho a nosotros, nuestro público. Es como que con el paso del tiempo fuimos un poco cambiando y renovando el público de alguna manera, pero cuando cumplimos 10 años como banda, como que por insistencia la gente se dio cuenta que estamos acá para quedarnos y los que por ahí no iban hace mucho volvieron y se sumaron más curiosos y se juntaron todos. Los que venían al principio y dejaron de venir volvieron, se sumaron gente nueva, los que por ahí en algún momento tuvieron prejuicios se deshicieron de esos prejuicios. Yo sentí que en un momento hubo también como una especie de comunión en nuestro público y tenemos como varios rangos. Hay gente que es muy fan y que tenemos contacto todo el tiempo por las redes sociales o porque vienen a todos los shows, se acercan, si tocamos, no sé, a cada 2, 3 horas o más, también vienen todos juntos y hacen un plan y tenemos contacto asiduo con ellos. Y después tenemos público de hace mucho tiempo que también cada tanto nos escribe y aparecen. Cuando salen los discos te das cuenta que queda un público súper fiel, que disco a disco te escucha, te comenta, te dice, está muy bueno. Y hablabas de los prejuicios, ¿cómo fue eso al principio? ¿Tuvieron que luchar contra eso? Y primero contra los propios, ¿no? Luchamos y creo que nos deshicimos de muchos nosotros, de muchos prejuicios que teníamos y se convirtió como en una cosa, como una insignia de esta banda, de derribar prejuicios medio a propósito. Existe este prejuicio. A él. Sobre todo con estéticas musicales, porque nacimos como una banda que en un contexto de tocar en cemento, de tocar sí en mucha fiesta electrónica, pero también en mucho contexto rockero. Entonces ahí es donde más prejuicios derribamos y no sé, nuestra provocación era decir que nos gustaba Pimpinela y Kraftwerk, claro. una cosa así. Y con esa bandera medio que seguimos y creemos que los fans de alguna manera entendieron por dónde iba la filosofía de la banda, sin nunca decir demasiado. Es como una cosa que se presiente o se percibe, pero tampoco es, escuchen todo. Claro, los fans y la escena también, porque por ahí se tuvieron que hacer un lugar en la escena nacional. Bueno, eso no... Digamos que en verdad nosotros sentimos que el lugar ya estaba, nomás fuimos a ocuparlo, no había... Si bien veníamos de toda una camada de bandas que experimentábamos o que buscábamos en la misma dirección, cuando empezamos a tocar nosotros nos sentíamos afines o éramos afines a la escena, compartíamos, no sé, con Leo García, con Baccarat, con Los Látigos, con Entre Ríos, con Capri, no sé, son los que me acuerdo ahora, y tocábamos siempre todo. Bueno, tuvimos la suerte de ser como la cara más visible y de todo eso, pero a nosotros nos parece que siempre... Yo por lo menos siempre sentí que hay espacio para una banda pop dentro del rock también, que no todo tiene que ser
simplemente, no sé, tan así rockero, como más de barrio o eso, que está bien, pero también hay gente que le gusta otra cosa o que le gusta todo. Entonces, ese espacio para nosotros estaba, no creemos que lo hayamos creado ni nada. Yo creo que al contrario, que fue mucho más fácil, porque en el momento en que nosotros empezamos, salvo estas bandas que te nombré, yo creo que éramos los menos, éramos una minoría de bandas. Macho, Claro. Sí. Ese tipo de movida había en esa época. Igual yo siento que los prejuicios nacen más en las tribus, en los públicos. Con los músicos siempre tuvimos afinidad y buena onda de cualquier palo, ¿no? Porque es más uno a uno. Cuando están de a más, es como que Más se difícil. ponen más prejuiciosos. Pero así todo yo creo que fuimos medianamente aceptados. Bueno, vamos a la historia más lejana. ¿Cómo fueron las primeras aproximaciones de cada uno de ustedes a la música antes de conocerse? Ah, Bueno, yo escuchaba la radio con un radiograbador. Escuchaba, ¿puedo decir marca? Sí. Aspen y Horizonte, ponele esas radios cuando yo era chiquita. Y grababa las canciones que me gustaban y hacía de locutora. O sea, Las presentabas, digamos. Sí, las presentaba. Ahora vamos a escuchar George Michael, no sé qué, y las presentaba. Y me pasaba bastante tiempo haciendo eso. Y después me empecé a aprender todas las canciones. Sin saber tanto inglés. Igual fui a una escuela inglesa, pero me gradué sabiendo mucho más inglés que mi hermano, ponele, y todos, porque esa práctica Mirá. se ve que fue ¿Y muy intensa. en tu hogar se escuchaba música? ¿Cómo Mi era? papá es muy fan del jazz, siempre escuchaba también Beatles y le gustaba Santana y cosas así, pero es muy del jazz y escuché cantantes de jazz desde chiquita. ¿Y ahí cuándo fue que dijiste, bueno, quiero hacer esto Bueno, profesionalmente? después, eso fue de muy chica que hacía esa cosa con el pasacassette y después en los viajes largos en auto también escuchaba radio y me aprendía todas las canciones de chapar de esas radios. Claro. Y después cuando fui un poco más grande me empezó a interesar todos los artes, empecé a tomar clases de pintura, de cerámica, tomé clases de guitarra, de todo, hasta que mi papá, que es médico, me dijo, ¿por qué no venís a tomar clases con una paciente mía que es cantante de jazz? Y que a él le gustaba y le iba a ver y todo. Y empecé a tomar clases de canto y eso fue lo que más sostuve. Los otros cursitos eran más intermitentes. Pero también había como una influencia estética, ¿no? Como a nivel cine, por ejemplo, que Sí, te sí, gustaba. también se unió todo eso por ahí, porque también me gustaban mucho las películas de Rita Hayworth y todo eso, y por el jazz le entré a todo por la estética por ese lado, pero porque el jazz más contemporáneo no me interesaba tanto, aparte no es tan de cantantes. Bien. Y por ahí empecé a cantar canciones de jazz que mi profesora hasta que lo conocí a él, que él seguía cantando las muestras de eso. ¿Y vos, Ale? Y no, yo ya de muy chiquito también en mi casa se escuchaba siempre música, mi papá y mi mamá los dos. Mi mamá era profesora de piano, si bien no ejercía, había un piano en casa que después lo vendieron, pero cuando yo nací por lo menos 3, 4 años estuvo ahí. Y siempre había música y a mí siempre me gustó, siempre escuchaba y ya desde muy chiquito, desde los 7 años ya pedía que me compren algún disco que me gustaba y no sé. Por ejemplo, ¿qué? Y los primeros que me compré fue los chiquititos, los singles me acuerdo que me compré Kate Bush y Emotional Rescue. Esos son los dos primeros que yo me acuerdo ahora. Claro. Y de hecho todavía los tengo, esos. Y bueno, y de ahí como que siempre fui medio coleccionista de comprar música y cantaba todo el tiempo con lo que tuviera a mano. Agarraba una paleta de esas de madera y yo hacía como que era la guitarra y cantaba. El tubo de pelota de tenis vacío. Bueno, no, tenis no, claro, yo eso no tenía. Mi papá jugaba al tenis. Claro, tenis no, era ¿Cómo era la eso? paleta. Sonaba. No sé. Claro, tiene como que retumba. Sí. Yo tenía La un raqueta de la amiguito que- guitarra y el tubo. Claro. Igual la raqueta no sonaba nada, era Era air guitar. Claro, sí, air guitar total. Bueno, pero yo hacía, o también otra que hacía, agarraba, Si le tocaba fuerte sonaba. agarraba la tapa del tacho de basura, la ponía en el piso, la hacía dar vuelta y cantaba como si fuera un disco y así me pasaba 3 horas en el patio, la cantando. Y después, bueno, seguía siempre escuchando música, siempre me gustó y ya cuando
no sé, siempre tuve el deseo de tocar música. Y En los actos. Claro, cantaba en los actos del colegio, qué sé yo, no sé, había orientación vocacional y yo iba y cuando terminaba el curso siempre quería ser cantante, no era que... siempre que músico, no cantante. Y después, cantante fue porque me di cuenta que me salía. Ni más ni menos, qué sé yo, es como... Pues después me daban ganas también tocar el piano, tocar el bajo. Estudié un poco de guitarra nada más, al final no estudié ningún otro instrumento porque me di cuenta que sin haber estudiado nada de canto más o menos entonaba, entonces digo, bueno, ya tengo como una facilidad para esto, voy a ir a por el canto. Y lo bien que hice, porque después es bastante difícil conseguir cantante para tu banda, así que yo ya ese problema, no sé, bueno, qué sé yo, tengo suerte, pude armar dúo. Y con respecto a la primera composición, ¿te acordás cómo fue? Sí, claro, sí, una basura. Cuando estaba, me acuerdo que mi primer profesor de guitarra, ¿cómo se llamaba? Gustavo Carmona. Ahí se están mirando, te mando un beso. Y él me enseñó, fue lo único que yo estudié de guitarra, estudié unos 6 meses. Después tomé unas clases, ahora unos años, volví a tomar unas clases cuando fue lo de Meteoros para ponerme de vuelta a tiro. Pero estudié nada más que 6 meses con la idea de componer, no de ser guitarrista, sino de aprenderme los acordes y de poder yo hacer mis canciones. Y en ese entonces me acuerdo que yo estaba escuchando mucho, estaba descubriendo Spinetta y obvio, llegué a Artaud. Y entonces, bueno, mi primera canción era como una especie tenía 200.000 acordes, lo más difíciles que yo sabía, melodía libre, era bastante, bueno, qué sé yo. ¿La podrías cantar? No. No me la acuerdo. ¿No te acordás? Bueno, lo más posible es que me la acuerde, pero no te voy a decir siempre que no y no te la pienso cantar. Voy a hacer mucha fuerza para no recordar. Claro, no, la verdad que no me acuerdo mucho, pero me acuerdo que era muy pretenciosa, ¿no? Tenía ganas de poner todos los acordes que me había aprendido en esos 6 meses, todos juntos en una misma canción y era como que era un devenir de partes. Era como una especie de cantata de Puentes Amarillos, claro, pero era un poquito más, no sé, un color un poco más difuso. ¿Y la temática, te acordás de qué? De la lírica, y no, era como muy abstracto. No, ahora sí que... No, ahora, vos sabés que es así que no me la acuerdo. No me acuerdo de qué hablaba. Eran imágenes abstractas. No me acuerdo que versara sobre algo muy claro. De hecho, la primera vez que escribí algo que claramente hablaba de algo fue cuando empecé a escribir para Miranda, que salió como medio de casualidad. Que dije, voy a escribir de algo que me pasó. Tucu. Ah, mira. Bien. Y bueno, y ahí. Pero antes siempre... No ahí ya existía la dupla como tal, digamos. Ni tanto. Cuando fue la primera canción que yo hice para Miranda fue Agua y después Imán. Y cuando hice esas todavía no estaba el plan de hacer un grupo, sino que en ese momento nos habíamos conocido y yo venía tocando con sintetizadores y experimentando así con electrónica y Juli estaba con el jazz, entonces yo le hacía como algunos arreglos a los estándares de ella y en ese periodo yo escribí esas 2 canciones y bueno, se las fui a mostrar a ella una vez y ahí fue que empezamos. Bien. ¿Y cómo fueron creando el concepto, digamos? Que finalmente como que unieron estos dos universos con sus influencias y demás. Sí, se creó medio sobre las circunstancias, las cosas que nos iban pasando iban generando el concepto y la estética de la banda. Te puedo dar el ejemplo, por ejemplo, de tocar en un escenario en el que no nos prestaban o no nos prendían las luces, entonces tocábamos todo de blanco al principio para que se nos vea bien o bueno, cosas así que para diferenciarnos por ahí de alguna banda un poco más dark, nos poníamos lentejuela y hacíamos más fiestas. Siempre la circunstancia nos iba moldeando y de hecho no éramos tan conscientes yo creo que durante la primera década, es raro decirlo, la primera década de la banda, las cosas nos iban pasando y nosotros teníamos que estar a la altura, porque tuvimos mucha suerte y no tuvimos nunca casi un año sin avanzar un poco. Siempre nos iba pasando algo, pasábamos del under a tocar al Ateneo, pasábamos del Ateneo a tener un contrato, pasamos de tener un contrato a viajar hacer gira por México, todas las cosas nos iban pasando y nosotros teníamos que estar a la altura, nunca nos podíamos detener y decir a dónde queremos ir, ya está, hay que ir ahí. Y ahora siente que sí están sí, como más a los 10 años hicimos como una pequeña reflexión espontánea de a cada uno le pasó lo mismo y nos miramos y dijimos, sí, a mí me pasa igual, como que estamos cómodos, fuertes, como que acumulamos herramientas, nos dimos cuenta que
esto que a mí me costaba ya no me cuesta nada, entonces pongo la atención en otra cosa. Yo me dediqué mucho más a la estética de la banda porque me di cuenta que siempre me gustó eso y lo hacía medio a medida que iba sucediendo, y ahora dije, quiero pensarlo, quiero que desde la salida de un disco haya un concepto y después llevarlo a los vivos y ir de gira con ese concepto, como, no sé, como hace todo, Britney, todas. Bárbaro, como hace Britney. Chicos, los voy a dejar tocando acá un tema para la redacción, la poca redacción que hay a esta hora. Sí, no se vendió mucho. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Podemos esperar a las dos. Tuvo floja la promo. ¿Saben qué tema van a tocar? Sí, no sé, sí, en esta noche tocamos. Sí. Dale, vamos a tocar en esta noche. Bueno, muchísimas gracias por venir a Conversaciones. Bueno, Gracias por conversar con nosotros. Lo mejor es decir la verdad, aunque duela, aunque duela. Lo que siento está vivo, es real, y caliente la sangre me quema. He pasado la vida callándomelo, no respiro, no río, no puedo ser yo. Y a la noche abrazando la almohada, deseo tu amor. En esta noche yo te pienso y me desvelo, me muero. Oh, oh, oh. Imaginando que te amo y tironeo tu pelo. Oh, oh, oh. Encadéname, quiero ser tu prisionero. No te das cuenta que me muero de amor. De amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ya no voy a guardármelo más y lo saco para afuera. No me importa que puedan pensar. Si tu novio se enoja, qué pena. No me voy a morir sin siquiera intentar que te quedes conmigo y te dejes amar. No me rindo y por siempre persigo mi felicidad. En esta noche yo te pienso y me desvelo, me muero. Oh, oh, oh. Imaginando que te